Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En estas épocas navideñas, es común ver representado el relato de los evangelios sobre el nacimiento de Jesús. Sin embargo, muchas de estas representaciones distan bastante de la narración bíblica. ¿Qué podemos aprender sobre el nacimiento de Jesús al poner atención al contexto de estos pasajes tan conocidos? ¿Qué lecciones prácticas podemos apropiar para nuestras vidas? ¿De qué forma el estudio del contexto histórico nos ayuda a darle un enfoque renovado a estas fiestas? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie Contexto, aquí Entre Semana. Gracias por acompañarnos. Entre semana hemos estado hablando acerca de contexto en estas últimas semanas, hablando acerca de tus versículos favoritos y destruyéndolas. No ese es el corazón, pero bueno, pasa, ¿no? Se nos caen muchas estructuras que a veces uno construye sin mala intención. Y ojo, nosotros no somos los dueños de la verdad que venimos a destruirla, simplemente queremos aprender juntos la importancia del contexto, ¿no? De leer más allá del versículo favorito. Y yo creo que dando una mayor riqueza a lo que realmente quisieron decir los autores de esos pasajes, para que lo puedas entender dentro de ese contexto mayor, ¿no? Así que ya hemos... ¿Hablamos de Juan 10? ¿No? Hablamos de Juan 10:10, sí, hablamos acerca de Filipenses 4:13. Y el episodio pasado de la parábola del hijo pródigo, favorita de muchos. Sí, y bueno, espero que sigan siendo versículos apreciados, versículos favoritos, pasajes hermosos, o sea, siempre lo son. Sin embargo, yo creo que el problema es como cuando hay chicos de novio y uno le quiere decir, oye, sí, yo sé que tu novia es la más fantástica de todo el mundo. Yo sé que tu novio es el hombre más increíble. Pero conócelo por quién es y no inventes una idea acerca de lo que es, porque te va a defraudar. Exactamente. Y yo creo que hay varias situaciones donde personas se han desilusionado porque toman versículos, tal vez la más famosa, Filipenses 4:13, para significar lo que ellos quieren. Entonces hay personas que no, se enfermaron y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después cuando Cristo no les fortalece en su enfermedad y terminan peor viene la frustración, desilusión. Y después la culpa se lo lleva a Dios. Claro. Y bueno, lo decíamos en el primer episodio, que es fácil descontextualizar. Vivimos descontextualizando a otros en discusiones, en conversaciones, para sacar provecho, ventaja. Pero qué peligro hacer eso con la Biblia. Claro. Entonces, de ahí la importancia de tener claro contexto. Y estamos a 7 días de Navidad, ¿no? A 7 días. Wow, se nos fue el año. Increíble. Ya, espero que todos ya tienen sus regalos, ya tienen sus planes, dependiendo cómo está la cosa, si va a ser con familia, sin familia. Pero bueno, pensando en el contexto en el que estamos, qué mejor que quizás tomar el día de hoy y dentro de 7 días, el 24, para hablar un poquito de los relatos de los evangelios que hablan del nacimiento de Jesús y analizarlo en su contexto, ¿no? Sí. Y aplicando un poco los principios que hemos hablado, pensando ahora en esta época navideña, al relato del nacimiento de Jesús, ¿no? Sí, y este relato ha sido también muy descontextualizado y creo que es importante volver y ver qué dice el texto. Bueno, ¿cuál sería un buen texto para analizar? Mateo, podemos empezar por Mateo capítulo 1, porque es muy interesante cómo empieza ahí Mateo capítulo 1, verso 18. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. O sea, bien clarito. Él quiere contar la historia desde el inicio, dice Mateo. Es más, los primeros 17 versículos hablan de las credenciales de sangre, mesiánicas. Mira, es un descendiente de David, ¿no? De la tribu de... es más, versículo 1, hijo de David, hijo de Abraham. Pero bueno, eso es tema de otro podcast. Claro. Vamos, volvemos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y este texto que quizás hemos leído tanto tiene mucha riqueza si uno analiza un poquito el contexto cultural. O sea, ¿qué es eso de desposado? ¿Qué es eso de que antes que se juntasen y que concibió del Espíritu Santo? O sea, lo saltamos y seguimos y dice, José su marido. Bueno, ¿estaban o no estaban casados? Claro. ¿Por qué Mateo relata que es su marido? Y dice que como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla. Claro.
O sea, y después que nosotros queremos ir a Los Ángeles y tenemos que hacer la pastorela y que aparezca el ángel y diga, José, no hagas eso, pero en esos 2 versículos hay mucho de contexto que podemos rascar, ¿no? ¿Qué es esto de estando desposada María, su madre, con José? Quizás tendríamos que partir hablando un poquito de las bodas en Medio Oriente. Aquí no aplicaría tanto contexto del capítulo, sino aplicaría más bien contexto cultural. Contexto cultural. Sí, y yo creo que este tema de contexto cultural a veces es, creo que lo mencioné hace unos episodios, a veces puede abrumar, ¿no? Puede hacer que uno sienta, bueno, ¿cómo puedo entender la Biblia si esto fue hace 2000 años y hay un montón de cosas que yo no entiendo? Y creo que hablábamos, ¿no? Acerca de capas de riqueza que se va dando cuando uno va entrando en este contexto cultural. Y creo que también es importante, y quizás algún episodio después podremos hablar acerca de la misma manera en que fue escrita la Biblia. Hay veces donde nosotros entendemos o creemos que la Biblia fue escrita de una forma que cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier tiempo, lo puede levantar y entender absolutamente cada referencia y cada cosa porque o sea, es algo de Dios, ¿no? Es un escrito para la humanidad. Y creo que, y haciendo el paralelo con lo que vamos a hablar, así como Jesús es Dios y hombre, yo creo que en la Biblia también hay una dicotomía interesante en cuanto a es 100% humano, en el sentido que fue escrito por humanos, para humanos, en un tiempo, en un contexto, pero también es la palabra de Dios. Es 100% divina, inspirada. Entonces, y quizás nosotros nos hemos quedado con ese lado. Como es inspirada por el Espíritu Santo, yo la voy a entender así, dándome bibliazos. Ajá, sí. Entonces voy a leer mi hora silenciosa y sin hacer ninguna otra investigación, análisis, lo voy a entender en su totalidad porque el Espíritu Santo me lo va a revelar. Sabes que justo hoy estaba leyendo un artículo de un profesor de un seminario donde animaba y decía, te vas a dedicar a la empresa eterna por excelencia. Nunca es una pérdida de tiempo estudiar la Biblia. Independiente de lo que hagas con tu vida, nunca va a ser una pérdida de tiempo y nunca minimices la oportunidad de formarte. Hoy tenemos recursos, vamos a poner ahí un par de libros como sugerencias en cuanto a contexto histórico, cultural, porque tú hablaste de hace 2000 años, pero no solamente hace 2000 años, en otro idioma. Ajá. Y en otra cultura, porque es Medio Oriente. O sea, acá estamos en Occidente, allá estamos en Oriente. Ya con eso tenemos una brecha interesante. Claro. ¿No? Bueno, apliquemos algunos conceptos de contexto histórico a estos 2 versículos. Bueno, sí, ¿no? Veamos primero el tema del desposorio. ¿Cómo eran las bodas en el Medio Oriente? Sobre todo en Medio Oriente, ahí en Israel, el concepto de boda era, no como lo entendemos nosotros, de que me llega una invitación y todo eso. Generalmente tenía el compromiso previo, después venía la consumación y después la celebración. O le llaman también desposorio, la boda en sí, después la celebración de las bodas. ¿Qué era el desposorio? Recuerda que las bodas en aquel tiempo eran mucho arreglo de padres. Entonces se comprometían, estaban legalmente casados, pero no estaban juntos. Okay. Ya hicieron el trato, por decirlo. Exactamente, se hacía el trato y generalmente el desposorio duraba 1 año. Durante ese año, ¿qué se hacía? El novio pagaba la dote o parte de la dote y preparaba el lugar donde iba a recibir a su esposa. Estaban legalmente casados. El desposorio no era noviazgo como lo entendemos nosotros. Era ya un compromiso. ¿Y qué tan firme era el compromiso? Fíjate, el mismo versículo nos dice, porque dice que estaban desposados y José su marido. No dice José su novio. Claro. O sea, ante la ley estaban legalmente casados, pero en ese año no tenían intimidad. Por lo tanto, si no tenían intimidad y de repente vemos en el relato que María se halló que fue concebida del Espíritu Santo, dirían los españoles, menudo problema, ¿no? Entonces, por eso José dice su marido, y mira qué interesante, dice como era justo y no quería infamarla, porque José tenía 2 caminos conforme a la ley. Denunciarla por adulterio, eso públicamente, exponerla públicamente, o la segunda era quiso dejarla secretamente. Eso muestra
solamente con esos 2 versículos demostramos la legalidad del desposorio, porque el dejarla secretamente era darle, digamos, ¿no?, de carta de divorcio, pero se le daba de una manera en que no se hacía nada público para no difamar a María. Interesante, no sé, ahí sí, simplemente curiosidad. ¿Implicaría también no recibir el dote de vuelta? Claro. O si lo estaba pegando. O sea, se quedaba así. Se quedaba ahí. Ajá. O sea, por eso Mateo dice, José, su marido, como era justo. O sea, habla del corazón. Claro, porque algún otro hombre, 1, se escandalizaría. Claro. 2, diría, ¿sabes qué? Tú me lo vas a pagar y con creces, entonces voy a asegurarme de que tú me devuelvas todo lo que pagué, todo lo que invertí. Ya estaba preparando una casa, entonces esto ya se vuelve una cosa legal, ¿no? Ahora, interesante, un comentarista muy, muy bueno. Recomiendo el libro, se llama Comentario al contexto cultural de la Biblia, de Craig Keener, específicamente el tomo del Nuevo Testamento. Y vamos a colocar el nombre después en la descripción. Dice que probablemente María no pasaba de 15, 16 años, y José, lo que por cómo era la tradición en aquel tiempo, no pasaba de 20 años. O sea, mira, la entereza de un muchacho joven, ¿no? Claro. Pero con los pies no solamente bien puestos en las tierras, sino con fe en Jehová, ¿no? Entonces, fíjate, en 2 versículos, entender un poquito el contexto ya nos permite el problema en que estaba enfrentándose José. O sea, ¿qué hago con María? Que de repente se ve que fue... Claro, es súper fácil leerlo después. Sí, fue concebido el Espíritu Santo, pero me imagino el temor de José. Claro. ¿No? Y de ahí viene la intervención del ángel, ¿no? Y pensando, dice él en esto, verso 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es, ¿no? Ahí en Lucas, después capítulo 1, habla un poco de eso, de este concepto de concepción virginal, ¿no? Milagroso. O sea, ¿cuál sería la explicación? No tiene explicación, pero es un milagro. No es totalmente sobrenatural. Y dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, dice, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Podemos saltar un poquito lo del profeta, porque creo que ahí hay mucho para meter. Sí, pero para cerrar el relato de José, ¿no? Porque fíjate que dice que no temas recibir, y dice el verso 24 que después de despertar José, recibió a su mujer. O sea, en vez de darle la carta de divorcio, terminó casándose. Ajá. O sea, ¿por qué decimos eso? Porque ¿será que acortó el tiempo? Tal vez estaba por acabarse, quién sabe. Puede ser, es lo más probable, quizás ya estaba por acabarse, y si no, no había impedimento legal tampoco como para no casarse. Pero lo que está sugiriendo el texto al decir y recibió a su mujer es que se casaron. Se casaron. Porque si piensa esto, si no se casaban, ¿cómo se explicaba la panza de María? O sea, no tenía... Sí. Era un problema. Sí. Y si no se casaban, también hubiera sido raro que él fuera solo con María a Belén. O sea, si todavía no estaban... ¿Qué son? Sí. Entonces, se terminó casando, ¿no? Y mira lo que aclara, verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, ¿no? Y le puso por nombre Jesús. Llama primogénito porque, claro, María tuvo más hijos, número 1, y no la conoció. Mira qué interesante, ¿no? No la conoció, obviamente se refiere a que no tuvo intimidad sexual. Yo creo que Mateo lo refiere como un hecho de que, mira, estuvieron juntos, pero cómo se mantuvo José, ¿no? En el sentido de saber que estaba Dios obrando aquí. Espera, ¿no? ¿Tú me estás diciendo entonces que María no fue siempre virgen? No, perdón. Creo que vamos a perder algunos. El texto bíblico es más que claro, ¿no? Porque si dice que no la conoció hasta, ¿qué implica? Que sí, pues la conoció después. Que sí, después la conoció. No, y por eso tuvo más hijos y Jesús tuvo medios hermanos. Eso de que eran primos, no tiene ningún sustento exegético de eran primos hermanos, primos en segundo o tercer grado, nada de eso. Pero bueno, volvamos al pasaje que nos saltamos recién, ¿no? Sí, Isaías 7:14, una profecía que se menciona en Mateo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo.
y llamarás a su nombre Emmanuel. Ahora, muchos tomamos esa profecía para decir, ¿ves? Era una profecía de que Jesús iba a nacer, el Mesías iba a nacer por virgen, por medio de una virgen. O sea, una mujer que no haya conocido hombre va a engendrar al Mesías. Sí. ¿Hay un problema contextual con eso también? Sí. Bueno, les recomendamos un libro. Se llama La Biblia en su contexto. El mismo autor del anterior, Craig Kinner. Él cuando explica este pasaje dice, si te incomoda la conclusión, no sigas leyendo. Pero lo que tenemos que explicar acá es qué estaba queriendo hacer o a qué estaba queriendo hacer referencia Mateo al citar la profecía de Isaías. Si lo que está diciendo es que la Virgen iba a concebir o que la señal. O sea, para poder entender por qué Mateo usó Isaías, tenemos que entender el contexto de Isaías. Y vamos a ver entonces cuál sería el contexto de Isaías para saber por qué razón Mateo citó eso. O sea, hay niveles de contexto entonces. Y cuando uno hace referencia a otra cosa, hay que también entender el contexto de esa referencia. Bueno, lo acabas de decir pensando en lo que nos han seguido desde el primer episodio de esta serie de contexto. Contexto va más allá de leer versículo antes, versículo después, ¿no? Hablamos de capítulo, hablamos de contexto en el libro, ¿no? Pero hay que hacer referencias entre libros. Tiene un nombre eso técnico, pero no es el momento ni el lugar para eso. Pero como dijiste tú, Mateo está diciendo y se cumplió, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ajá. Ok, voy al profeta. ¿Y qué dijo el profeta? Claro, me puedo tomar 7:14 y dice, por tanto el Señor de Isaías mismo os dará señales aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ah, listo, se cumplió y ahí quedó. No, tengo que ir al contexto de Isaías para saber de qué estaba hablando Isaías y así poder entender lo que en los tiempos que Mateo escribió, qué entendían estos judíos al leer Isaías y al decir, de esto se trataba. Claro. ¿No? Bueno, veamos un poquito el contexto de Isaías. Bueno, vamos a Isaías capítulo 7. Mira cómo empieza. Versículo 1 dice, aconteció los días de Acaz. Bueno, para los que nos siguen, estuvimos viendo hace poquito, ¿no? Un pueblo, dos almas, reino del norte Israel, reino del sur Judá, Siria, al norte de Israel, más grande y más atrás Asiria. Acaz es rey de Judá. Y por tiempo voy rápido. Israel, reino del norte, se une con Siria para ir en contra de Asiria, ¿no? Que es el más grande. Entonces, ¿a quién le piden ayuda? A Judá. Ajá, para hacer un triunvirato, una alianza. Claro, vamos en contra de Asiria. Ajá. Pero Acaz, rey de Judá, le dice que no. Ahora, la razón de por qué le dice que no es sencilla. Después, si lo quieren buscar en 2 Reyes 16:7, Acaz había enviado embajadores a el rey de Asiria y le había dicho, yo soy tu siervo, cuídame. Claro, se ve que Acaz veía venir que Asiria se venía con todo. Claro. Entonces, Acaz, en vez de unirse a Israel y Siria, lo que hace es, yo me hago amigo de Asiria. Claro. O sea, diríamos, Acaz puso su confianza en Asiria. Y no en Dios. ¿Okay? Eso sería como un primer elemento de contexto. Claro. Ante la adversidad que estaban viviendo, ¿okay? Acaz, en vez de decir, Jehová, ¿qué hago? En ese tiempo, Isaías, no tenemos tiempo de analizarlo ahora, pero Isaías tenía acceso a palacio. Acaz podría haberle dicho al profeta, hey, ¿qué hacemos? Tenemos la posible invasión de Asiria. Sí. Haber pedido guía de Dios a través del profeta. Y Isaías había estado ya mucho tiempo. Totalmente. Estuvo durante los días de Usías, su abuelo, estuvo en los días de su papá. Entonces, no hubiera sido cosa loca, ¿no? Era el hombre a quien llamar, pero Acaz decidió secretamente pedir apoyo a Siria. Entonces, lo que hace Dios es decir a Isaías, hey, anda a encontrar a Acaz. Lo interesante del relato, lo pueden leer después, capítulo 7, es como que Isaías le dice, hey, Acaz, pide señal.
Dios te dice, pide señal. Y Acaz dice, no, ¿cómo voy a tentar a Jehová? Yo me imagino, me pongo en los zapatos de Acaz, es como, pide señal de Dios y pido lo que sea. O sea, está buenísimo, Dios te la está ofreciendo, ¿no? Pero Acaz dijo, no, claro, obviamente no, porque él estaba descansando en Asiria, ¿no? Entonces, Isaías le dice, ok, Dios te va a dar señal. Ese es el contexto. Okay. O sea, cuando dice pide señal, era como que pide una muestra de que Dios está contigo. De que Dios está contigo. Pero claro, ¿cómo iba a pedir señal? Si ya invirtió en pedir ayuda a Siria. Claro. Ahora, lo interesante es que antes de hablar del versículo 14, Isaías hace una profecía sobre Siria y sobre Israel, estos dos que estaban ahí. Dice, estos dos que tú tanto temes, ¿ok? Estos dos, antes de, porque sigue el contexto después, cuando el niño nazca, antes de que él sepa discernir lo bueno y lo malo, dice ahí capítulo 7, verso 16, estos dos van a verse destruidos. Y mira qué interesante, el verso 8 de Isaías 7 dice que dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Ahora, recordemos, hace poquito que estuvimos ahí. No tienen por qué saberlo, pero Isaías profetiza 7:35, 7:34, por ahí. A los 3 años después, Siria cae. 7:30 y Siria, 7:32. El 7:22, o sea, 12, 14 años después, cae Israel. Y dice, de aquí a 65 años, ese pueblo, Efraín, el reino del norte, dejará de ser pueblo. Claro, 65 años después, más o menos el año 669, 670 antes de Cristo, ya había sido repoblado. ¿Recuerdas que lo estudiamos? El reino del norte. Sí. Entonces mira cómo se fueron cumpliendo esas profecías. Sí. Eso nos muestra que la profecía de 7:14 tiene un contexto mayor, ¿no? Llegamos a la famosa profecía del 14. Entonces, como Acaz rechazó la señal, Isaías dice, el Señor mismo te dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Obviamente, tiene que haber tenido un sentido para Acaz en ese momento. Porque si no... ¿Qué habrá entendido Acaz? Bueno, pensaba que una virgen iba a tener hijos, o sea, así como nosotros entendemos, como la Virgen María. Claro, ¿no? Fíjate, ¿sabes qué palabra es clave aquí? Verso 14, señal. Fíjate, en Isaías 8, verso 18, Isaías dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Entonces, probablemente la Virgen concebirá, ¿ok? La palabra virgen ahí en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, no quiero confundir, pero en el Antiguo Testamento puede ser traducida como doncella o como virgen. Algunos dicen, bueno, probablemente se refiera a una posible segunda esposa de Isaías, porque fíjate el capítulo 8, verso 3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, que significa el despojo se apresura. O sea, viene, ¿no? Interesante. Maher, ¿cómo es? Maher Salal Hasbaz. Si quieres nombre para tu hijo. Hay algo así como distinto. Mi hijo tiene 3 nombres. Ve, ahí están los 3 nombres, ¿no? Entonces, muchos dicen que probablemente es la segunda esposa de Isaías. Ok. Que era una doncella, que era virgen, pero la señal es un hijo de Isaías, ¿no? Sí. Entonces, Acaz sí entendió la señal. Sí. Para ese momento. O sea, lo que estaba haciendo era poniendo como un reloj de arena. Ajá. Dijo, mira, aquí está tu señal. En el tiempo que llegue a una virgen, o sea, una doncella no embarazada, a concebir un hijo y después de que, antes de que tenga cierta edad, claro, va a suceder algo, ¿no? Verso 16, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada, Siria e Israel. ¿Qué sería desechar lo malo y escoger lo bueno? En la tradición judía, ¿cómo se llama la ceremonia de los 12 y 14 años? Bar mitzvah. Bar mitzvah, ¿no? Sí. Entonces, cuadran las fechas. Acaz, evidentemente, como dijiste tú, está muy buena la analogía, el reloj de arena empieza a correr,
¿no? Sí. Ahora, fíjate, siguiendo un poquito en contexto, que el punto de esta señal en Isaías es sencillo. Es: Acaz, no confíes en Asiria, confía en Jehová. Pero claro, Acaz ya había confiado en Asiria. Claro. Entonces, de alguna manera también es una señal no solo para Acaz, sino para el pueblo. Oye, su rey va detrás de Asiria. Pero, hey, Dios está con nosotros. El nombre es muy significativo. Dios está con nosotros. Sí. Ahora, lo interesante es que sigue capítulo 8 hablando de todo esto, ¿no? Verso 10, fíjate: tomad consejo, pero va a ser anulado. O sea, busquen consejo, le dice, pero no, proferir palabra no será firme. Pero Dios está con nosotros. Ahora, fíjate, no llaméis conspiración a todas las... Estoy leyendo Isaías 8:12. A todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. O sea, ustedes tienen miedo de Israel, de Siria, buscan ayuda en Asiria. No se dan cuenta que Dios está con nosotros. En Él debemos descansar, en Él debemos estar. Ahora, sigue del capítulo 8 y me encanta a mí capítulo 9, porque fíjate, dice, mira cómo empieza el capítulo 9. Dice: mas no habrá, pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. O sea, sigue hablando del mismo tema. Sí. ¿No? Hey, pero ¿hay esperanza o no hay esperanza? Sí, tal como la aflicción que vino. Verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y eso como que me suena a Navidad, ¿no? Sí. Bueno, y algo interesante que él menciona lugares: tierra de Zabulón, Galilea de los gentiles. Esto era tierra de Israel. O sea, lo mismo que en ese momento son enemigos, es como que Isaías en este momento empieza a mirar más allá y dice: hey, va a llegar un momento donde va a haber redención para todo el mundo. Incluido Israel. Incluido los que ahora temes, los que ahora son tus enemigos. Ahora te voy a plantear algo con una mirada más allá. Entonces, y creo que esto es algo que hacen mucho los profetas, ¿no? Hablan acerca de un contexto inmediato y después un contexto... más lejano, que va... Lejano, algo definitivo, algo más en el futuro, acerca de Israel, Judá restaurado. Pero creo que es importante lo que dijiste, ver el contexto inmediato. Yo creo que obviamente el rey Acaz estaba viendo algo que tenía que ver con su situación en ese momento. Y creo que al entender eso a profundidad, creo que podemos entender con mayor riqueza cuando Mateo lo cita. Claro, y fíjate, porque el capítulo 9 que estabas leyendo recién, aparece el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Bueno, uno podría pensar que Isaías ahí está hablando de su hijo. Pero mira lo que dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya ahí, como dices tú, evidentemente hay una visión más allá, que quizás Isaías no entendió. No sabía. Sabía, pero sabía que iba más allá de su hijo, porque esos nombres no se pueden aplicar a un ser humano cualquiera. Claro. Se aplican solo a Padre Dios. eterno. Claro. Iba a llamar a su hijo eso. No, príncipe de paz, Dios fuerte, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. O sea, evidentemente Isaías ahí, personalmente yo creo que él entendió que se estaba refiriendo a algo más allá, ¿no? Ahora, considerando eso, volviendo al relato de Mateo. Ok, ya fuimos como 3 niveles. Claro, regresemos. Aquí creo que lo importante es por qué razón Mateo cita a Isaías. Quizás nosotros diríamos, ok, ¿se supone que lo cita por lo de la Virgen? La respuesta es no. Aunque, ahora, eso no derriba lo que nosotros creemos de la concepción virginal. La concepción virginal es porque está relatada tanto en Mateo como relatada en Lucas. Sí. ¿Ok? Y eso no entra, o sea, no está siendo cuestionado. No. Eso sucedió y Mateo es muy claro en cuanto a eso. Sí. Pero el énfasis no está ahí. Exactamente. Lo que hace Mateo al citar a Isaías es decir, ¿ves? Esa profecía se está cumpliendo. ¿Cuál? Que Dios está con nosotros y que ese niño del capítulo 9, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, Dios fuerte, Padre eterno.
Debo confesar mi lado emocional. Para mí, Navidad, el nombre Emanuel viene a mi mente siempre, porque es Dios con nosotros. No sé, no quiero imaginarme lo que no es, pero imagino a Mateo escribiendo esto, ¿no? Hey, ese Jesús, Dios, pero Dios con nosotros. Antiguo Testamento se anticipó. Ya se veía una sombra, ya se sabía que iban a ser en Belén, sí. que todo lo que vimos acá, que uno de sus nombres iba a ser Emanuel, pero saber que era Él, ¿no? Ese Jesús de Nazaret. Y Mateo dice, es Dios con nosotros. Pensando en lo que pasó con Acaz, ¿no? Si Acaz buscó refugio en Asiria, el pueblo siguiendo a su líder, y el profeta como gritándole a todos, hey, ¿no se dan cuenta que es Dios que está con nosotros y que podemos salir de esta porque Dios está con nosotros? 700 años después, Mateo toma esa profecía y dice, ahora es definitivo, ¿no? Dios está con nosotros. Sí. Es Dios, lo mencionaste en algún momento, es Dios con nosotros, entre nosotros, ¿no? Caminando con nosotros, y eso hace la diferencia. Y uno de nosotros. Y uno de nosotros, porque él se hace hombre. Sí. O sea, piensan en los relatos de las religiones. Los dioses no habitan, ¿no? Los griegos decían que se metían y que surgían los superhéroes. No sé cómo eran, los demidioses. Los demidioses. Sí. Acá no, acá es Dios que toma forma de hombre, ¿no? Y eso hace una maravilla enorme. Y pensando lo que hablábamos hace un par de domingos de redimir nuestras fiestas, a 7 días de Navidad, pensar que se estaba cumpliendo la profecía de que Dios con nosotros. Sí. Dios con nosotros creo que hace la diferencia, ¿no? Sí, y yo creo que eso, aún para nosotros hoy, es parte de la esperanza que tenemos. El saber que tenemos a este Cristo que padeció, que vivió el proceso completamente humano, y lo que antes era una sombra mesiánica, alguien va a venir, ya finalmente toma carne y hueso, nombre, entra en nuestro mundo, y era una confirmación de que Dios está con nosotros. Y creo que igual que Acaz, nosotros podemos confiar y decir, puede ser que todo parece negro, que todo parece que la situación nos supera, pero recuerda que tenemos al Dios con nosotros. Y qué apropiado para cerrando este año, ¿no? Donde la cabeza y la mente va a todo lo que se ha vivido. Sí. Recordar esta profecía nos vuelve ahí al fundamento, ¿no? Sí, totalmente. Dios está y sigue. Y sigue. Con nosotros. Bueno, con eso terminamos para esta semana. La próxima semana vamos a seguir hablando de Navidad porque va a caer el mero 24, ese jueves. Hablamos de contexto de cómo fue el nacimiento. ¿Qué era? ¿Un pesebre? ¿Había un burrito o no había un burrito? ¿Cómo se llama la Yo canción? quiero saber acerca de los 3 Reyes Magos. Uy. Con eso. Con eso te sientes pagado. Bueno, vamos a tratar de cómo era el lugar donde nació. ¿Estaban los magos? ¿Llegaron antes? ¿Llegaron después? ¿Fue realmente diciembre? Buena pregunta. Vamos a seguir eso, hablando de contexto en estas épocas navideñas. Gracias por acompañarnos. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.